Despierta la llama que habita en tu sombra. Nietzsche enseñó que el deseo no es un accidente, es motor, juicio y peligro. Aprender a encenderlo sin ser consumida es una disciplina filosófica, visceral, implacable, que exige escala interna y reglas claras. Este texto explora cómo activar ese fuego interior, pasión, ambición, atracción, sin entregar tu centro, sin confundir ardor con pérdida de norte. Prometo darte mapas, ejercicios y símbolos para avivar el deseo y mantener tu núcleo intacto. Enciende la pregunta: ¿qué te llama desde dentro cuando todo lo demás calla? El deseo no aparece de la nada. No es un accidente biológico ni una falla moral. Es un acontecimiento interior, una energía con forma, dirección y precio. Nietzsche lo pensó como fuerza vital, como impulso que puede elevar o devorar, como elemento estético antes que moral. Comprender el fuego que te habita es, por tanto, la primera tarea. Reconocer su origen, su textura, su hambre, y aprender a contenerlo sin apagarlo. Piensa en el deseo como un fósforo al que le prendieron viento. Puede iluminar una ruta o incendiar un bosque. Eso depende de la mano que lo sostenga. El origen del fuego suele ser un mapa secreto hecho de carencias, sueños heredados, rabias no pronunciadas y promesas propias. A veces viene de la infancia, una ausencia que pidió ser llenada y se volvió motor. Otras veces es herencia cultural, imágenes que nos enseñaron a buscar reconocimiento, poder o belleza como equivalentes de existencia. Y en el epicentro hay voluntad. Ese sí, esa decisión tenue que sostiene la combustión y le da dirección. No confundas impulso con brújula. El impulso es animal, la brújula es técnica. El impulso exige, reclama, arde sin nombre. La brújula pregunta y diseña. El trabajo consiste en hacer al impulso legible, identificar su objeto, su urgencia, su historia. Pregunta con rigor: ¿qué quiero realmente? ¿Es esto mío o lo copié para calmar a alguien? ¿Qué gana mi alma si consigo esto? Las respuestas no llegan siempre en frases limpias, llegan en imágenes, en calor localizado en el pecho, en una repentina claridad en la noche. Aprende a leer esos signos, no te detengas en la culpa. Nietzsche criticó la moral que reprime la pulsión y la llama decadente a la vida, pero tampoco vendas la combustión como libertad sin límites. Hay un arte del deseo responsable. Ese arte comienza por nombrar la sombra que acompaña toda llama: celos, dependencia, vanidad, miedo a la pérdida. Invítala al diálogo, hazla hablar, escríbele una carta. No la desprecies, entiéndela. La sombra no es tu enemiga absoluta, es un subcomandante que necesita normas. Dominarla implica poner límites claros, como si al fuego le asignara celdas donde arder sin dejar ceniza fuera de su jaula. Practica un ejercicio simple esta semana. Durante 7 días, registra la intensidad de un impulso cada vez que aparece. No juzgues, anota el detonante, la duración, la dirección que propone y la sensación de hambre tras su breve satisfacción o frustración. Al cabo de la semana tendrás un mapa. Verás que ciertos contextos alimentan la hoguera y otros la sofocan. Ese mapa es oro. Te muestra dónde colocar barreras y dónde avivar brasas. El deseo necesita símbolos. No es suficiente sentir. Hay que representarlo. El símbolo concentra, vuelve legible, ayuda a negociar con la realidad. Un cuaderno donde anotas tu proyecto, una pieza de ropa que te pone en marcha, un objeto que simboliza un pacto contigo misma. Todo eso actúa como ancla. Nietzsche apreciaba los rituales estéticos que daban cuerpo a la voluntad. Crea los tuyos, que sean pequeños y repetibles, que funcionen como dique cuando la emoción sube y te empuja a perder la medida. La estética del deseo, además, es política. Mostrar tu fuego no es exhibicionismo pueril, es gobernar la percepción. Ajusta tu presencia para que tu ardor tenga el efecto que quieres. Aprende a modular. A veces el fuego se prueba con un destello, una frase, una mirada, y otras veces se preserva bajo ceniza. No todo acto necesita combustionar a pleno.
La técnica consiste en dosificar, encender para ganar ventaja, apagar para conservar energía, dejar brasas para reavivar cuando haga falta. Esa economía interna se parece a la prudencia del general que guarda tropas para la batalla decisiva. Hay también una dimensión social en el deseo. Cuando tu fuego se enciende, convoca. Hay quienes se acercan para calentarse, quienes pretenden robar carbón y quienes llegan para extinguirlo por envidia. Debes aprender a leer rostros. Identifica beneficiarios y depredadores. Los primeros te ayudan a convertir pasión en obra. Los segundos te transforman en espectáculo o en ceniza. Rodéate con quienes tienen la disciplina de sostener procesos largos, no los que buscan incendios instantáneos. Nietzsche celebraba a los espíritus libres, pero también sabía que el creador necesita orden para no convertirse en caos. La voluntad, ese concepto nietzscheano, no es solo deseo repetido, es hábito trabajado. Forjar voluntad implica rituales cotidianos que sostienen el fuego. Una hora de trabajo diario, un espacio íntimo donde pensar, una regla mínima que no se negocia. Esos hábitos son la fragua donde tu ardor se transforma en forma. Sin disciplina la pasión es fogonazo, con disciplina es herrería. Aprende a amar la tarea de la repetición. Aprende a amar el desgaste cotidiano como el único camino que convierte la idea fulgurante en obra tangible. El fuego inteligente también sabe pedir ayuda. No es acto de debilidad delegar partes de la obra, es acto de sabiduría estratégica. Busca aliados que completen tus faltas. Quien organiza, quien comunica, quien protege. Formar equipo no es entregar el alma, es multiplicarla. Nietzsche hablaba de la creación que exige comunidad y colaboración. No existe gran obra sin manos adyacentes. Mantén el control férreo sobre la dirección, pero entiende que el fuego se expande cuando tiene combustible diverso: conocimiento, recursos, afectos. Aprender a delegar es aprender a mantener el centro sin desgastarte en cada detalle. No subestimes el poder del silencio para sostener tu fuego. A veces, el mayor gesto es nunca explicar. Explicar agota, silenciar conserva. Guarda capítulos de tu historia solo para ti. La reserva interna funciona como una batería. Las confesiones públicas pueden ser válidas, pero deben ser medidas. Nietzsche valoraba el aura del enigma. La palabra que se da en exceso se devalúa. Protege tu misterio. Que tu obra sea prueba suficiente. Que tu presencia no dependa de relatos constantes. El misterio atrae. La transparencia total iguala al humo. También debes aceptar la posibilidad de que el fuego cambie de forma. Los deseos mutan. Lo que te prendía a los 20 y pocos puede ser ceniza a los 40. Lo que nunca imaginaste puede encenderse con violencia. No te aferres a un tipo de combustión por temor a perder identidad. Identidad no es inmutabilidad, es continuidad de la voluntad bajo transformaciones. Aprende a reescribir tus pactos contigo. Si antes buscabas fama y ahora buscas obra, haz un rito de paso. Cierra un ciclo con símbolo, honra lo que fue y enciende lo que será. Nietzsche hablaba de convertirse en quien uno es. Ese devenir implica dejar morir deseos que ya no sirven. En el terreno del deseo hay trampas frecuentes. La primera es la identificación total, creer que tener lo deseado equivaldrá a completarte. La segunda es la dispersión, encender 100 fuegos pequeños en lugar de consolidar uno grande. La tercera es la dependencia externa, medir tu valor por las reacciones ajenas. Todas son formas de autodestrucción. La cura es simple en su forma, pero difícil en su práctica. Volver al centro, al pacto fundamental contigo. Repite en voz baja tu prioridad. Mi obra, mi integridad, mi tiempo. Repite hasta que el mantra sea músculo. Trabaja también la economía del deseo. Asigna tiempo y energía a cada proyecto. No todo merece la hoguera. Haz una lista con tus 3 prioridades vitales y comprométete a no aceptarlas en menos de cierto estándar. Ese estándar es un filtro amable que evita quemarte por cualquier brasa falsa. Nietzsche valoraba la grandeza que pide sacrificio. Sacrifícate con criterio.
Sacrificio sin valor es masoquismo. Finalmente, aprende a celebrar la combustión sin regalar la corona. Celebra los avances, los días productivos, los resultados, pero no celebres a costa de tu centro. La celebración es un combustible legítimo, no una excusa para perder reglas. Mantén ceremonias pequeñas que reconozcan esfuerzo y renueven el pacto interno. Una cena sola, una carta finalizada, una pieza terminada. Haz de la celebración un ritual que, a su vez, sea herramienta para sostener continuidad. Así, el origen del deseo consciente se revela como mezcla de biografía, voluntad, símbolos y reglas. No es una bestia que te posee, ni una virtud que te santifica. Es una materia prima que exige técnica, ética y arquitectura. Nietzsche te invita a convertirte en compositor de tu fuego, a dirigir tensiones, a modular intensidades, a pulir formas. No se trata de apagar la pasión, se trata de forjarla, de aprender a encender sin consumirte, a arder sin perder la brújula. Y recuerda, el primer acto no es lanzarte al fuego, sino saber por qué lo haces y cómo podrás salir cuando la obra requiera que lo hagas. El fuego ya está encendido, pero ahora surge la pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando ese ardor se encuentra con la voluntad, cuando la pulsión erótica se cruza con la fuerza que organiza y manda? La respuesta es una danza peligrosa. Eros por sí mismo es exceso, es impulso que quiere poseerlo todo, es hambre sin forma. La voluntad es la arquitecta que diseña, que decide qué parte de ese torrente se convierte en río navegable y cuál debe permanecer bajo tierra. La vida, en el fondo, se juega en esa coreografía. ¿Quién lidera, quién cede, quién marca el ritmo? Imagina al Eros como una música súbita, una melodía que irrumpe en la madrugada y no pide permiso. Quieres moverte, quieres rendirte a su fuerza, pero si bailas sin dirección puedes caer en vértigo. La voluntad es el compás, el metrónomo oculto que transforma la música en danza. Nietzsche entendió que el deseo sin dirección se pudre en decadencia. Lo llamó nihilismo disfrazado de placer. La pregunta no es si deseas, sino si tu deseo tiene destino. Eros tiene un poder peculiar, te hace olvidar la medida. El instante del éxtasis parece absoluto, parece eterno, pero tras la exaltación queda el vacío, el hueco de lo que no se construyó. La voluntad interviene para impedir que el deseo se autodestruya. Ella pregunta, ¿qué quieres más allá de la intensidad? ¿Qué edificación quedará después del incendio? Convertir el fuego en obra exige una renuncia dolorosa. No todo lo que deseas merece existir. Elegir es amputar, es decirle no a 100 posibilidades para que una sola pueda crecer en plenitud. Este encuentro entre Eros y voluntad no es armonía fácil, es lucha de titanes dentro de ti. El Eros exige totalidad inmediata. La voluntad exige espera, método, sacrificio. Cuando logras que se encuentren en equilibrio, surge algo nuevo. La energía creadora que no se limita a consumir, sino que produce. Es el instante en que la pasión se transforma en vocación, cuando la atracción deja de ser accidente y se vuelve camino. En esa transformación se decide tu destino. El Eros te arrastra hacia otros cuerpos, hacia conquistas, hacia la multiplicación de experiencias. La voluntad no te dice que renuncies al placer, sino que lo jerarquices. Pregunta, ¿es esta experiencia semilla o solo humo? ¿Hay algo en ella que alimenta mi fuerza o simplemente me desgasta? El espíritu libre nietzscheano no es el libertino disperso, sino aquel que sabe hacer de sus pasiones instrumentos de creación. Así, el deseo deja de ser fuga y se convierte en forja. La sociedad, sin embargo, teme a esta unión. Prefiere el Eros domesticado bajo la moral o la voluntad esclavizada bajo el deber. Ambas mutilaciones garantizan obediencia. Un Eros sin voluntad es fácil de manipular. Se le ofrece placer barato y se le conduce como ganado. Una voluntad sin Eros es obediente hasta el tedio. Trabaja, produce, cumple, pero no vibra. El individuo que logra unirlos se vuelve peligroso porque encarna intensidad y disciplina,
gozo y poder. Ese ser humano es creador, no engranaje. La danza no es lineal. Habrá momentos en que el eros domine y sientas que la voluntad es débil ante el cuerpo, ante la fantasía, ante la urgencia. Habrá otros en que la voluntad sofoque tanto que el eros se marchite, convirtiéndote en una máquina seca. La clave es la oscilación consciente, saber cuándo entregarse y cuándo contener. Dejar que el fuego consuma lo necesario, pero salvar siempre una reserva para la obra mayor. Es como un alquimista que no desperdicia ni la llama ni la disciplina del crisol. Pregúntate cada noche, ¿qué parte de mi eros he honrado hoy? ¿Qué parte de mi voluntad ha guiado mis actos? Hazlo ritual. Escribir una línea, un símbolo, un recuerdo. Así entrenas la mirada interior. Ese ojo que observa sin juzgar pero registra con precisión. Con el tiempo verás patrones. Tal vez cedes demasiado al impulso o tal vez te rigidizas en exceso. Ambos son riesgos, perderte en la dispersión o petrificarte en la aridez. La sabiduría consiste en sostener la tensión viva. Nietzsche habló del amor fati, el amor al destino. Ese amor no significa resignación, sino afirmación radical. Aceptar que la danza entre eros y voluntad es tu camino y que el destino se forja precisamente en esa fricción. Amar el destino es amar tus deseos, pero también tus límites. Es ver en cada renuncia una forma de grandeza. Lo que no eliges, lo que sacrificas, se convierte en la ofrenda necesaria para que tu fuego se vuelva llama perdurable. En lo íntimo, la unión de eros y voluntad también transforma las relaciones. El deseo hacia el otro deja de ser mero consumo. Se convierte en alianza, en intercambio de fuerza, en campo de prueba donde la voluntad afina su medida. La pasión compartida se vuelve laboratorio. ¿Puedes mantener tu centro en medio de la atracción? ¿Puedes disfrutar sin perderte? Esa es la prueba del fuego en el terreno humano. Quien logra conservarse entero mientras se entrega al otro, experimenta la libertad más radical, el gozo sin esclavitud. Así, el deseo se convierte en destino, no porque esté escrito en las estrellas, sino porque eliges bailar con tu fuego en lugar de dejarte quemar por él. La voluntad marca el compás, el eros aporta la melodía. Juntos componen tu obra, tu vida, tu mito personal. Y cuando consigas esa unión, descubrirás que no eras esclavo de tu deseo ni verdugo de tu voluntad. Eras desde siempre el danzarín que crea mundos con cada paso que decide dar. El fuego que da vida también puede devorar. Quien enciende la chispa del deseo cree tener un arma, pero a menudo es el deseo quien toma el mando y convierte al hombre en esclavo de su propio incendio. Nietzsche lo advirtió: lo que no se domina acaba dominándote. Y en el terreno del eros, la esclavitud no se percibe como tal, porque se disfraza de placer, de intensidad, de esa embriaguez que hace creer que el vértigo es libertad. El peligro más sutil del fuego interior es la ilusión de infinitud. Crees que siempre habrá más cuerpos, más experiencias, más estímulos para saciar la pulsión. Pero cada exceso erosiona la voluntad, cada gratificación sin medida roba la fuerza que deberías reservar para crear. Lo que comienza como juego se transforma en dependencia. El hombre que necesita cada día una nueva llama, una nueva droga, un nuevo rostro para no enfrentar su vacío. Ese es el verdadero infierno, no la ausencia de placer, sino el abismo de necesitarlo sin fin. Las sombras del deseo aparecen en tres rostros. La primera es la dispersión, la imposibilidad de enfocar. Cada impulso arrastra hacia una dirección distinta y el sujeto nunca construye nada sólido. Su vida es un mosaico roto de pasiones inconclusas. La segunda es la sumisión, entregar tu voluntad a otro en nombre de la atracción. Allí el fuego deja de ser tuyo y arde para calentar a quien te utiliza. La tercera es la autodestrucción, cuando el eros se vuelve compulsión, degradación, pérdida de dignidad. El fuego ya no ilumina, solo carboniza. Nietzsche lo llamaría decadencia, no porque el deseo sea malo en sí, sino porque su exceso
revela un alma incapaz de afirmarse. El hombre que se pierde en el fuego deja de ser creador y se convierte en mendigo de sensaciones. No domina el arte de elegir, de transformar la pulsión en destino. Vive en servidumbre disfrazada de libertad, como un animal que corre tras cada estímulo sin comprender que ha vendido su soberanía. El peligro también acecha en lo emocional. El amor, contaminado de necesidad, se convierte en posesión. Ya no deseas al otro por lo que inspira, sino por lo que te falta. El fuego se convierte en cadena, ardor que aprisiona, no que eleva. El amante que teme perder al objeto de su deseo, no ama, teme. El fuego se pudre en celos, en obsesión, en un círculo donde la voluntad desaparece bajo el miedo. Allí, la pasión deja de ser creadora para convertirse en prisión. ¿Dónde comienza la caída? En el instante en que olvidas quién conduce la danza. Cuando el eros, sin medida, impone su dictadura, la voluntad calla y se vuelve sierva. El sujeto ya no decide, solo reacciona. Se convierte en esclavo de la pantalla, de la carne, de la mirada ajena. Y cuanto más se pierde, más cree necesitar. La paradoja es cruel. El exceso no sacia, incrementa el hambre. El fuego nunca se satisface quemando, solo crece hasta consumirlo todo. Pero incluso en esta oscuridad hay enseñanza. La caída revela la naturaleza del fuego. Solo quien se ha quemado sabe dónde está el límite. Solo quien ha probado la embriaguez del exceso entiende que la verdadera libertad no es la abundancia de deseos, sino la soberanía sobre ellos. El error, repetido, es el espejo donde aparece la sombra. Y ver la sombra es el primer paso hacia el dominio. Nietzsche nos empuja a mirar sin miedo. ¿Qué parte de ti busca perderse en el fuego? ¿Qué carencia intentas tapar con la llamarada? Tal vez no deseas al otro, sino olvidar tu vacío. Tal vez no buscas placer, sino anestesia. El peligro de perderse no es accidental, es la tentación de escapar de uno mismo. Allí el fuego se vuelve opio, no creación. Y ese opio te roba la posibilidad de afirmar la vida con toda su crudeza. El verdadero riesgo no está en arder, sino en desaparecer dentro de la llama. El deseo, cuando es sombra, borra tu centro, disuelve tu voluntad y te convierte en eco. Y es entonces cuando Nietzsche exige un giro brutal. No apagar el fuego, sino enfrentarlo. No negar la sombra, sino abrazarla. Reconocer que ese peligro vive en ti y que cada paso en el fuego puede ser caída o ascenso, ruina o renacimiento. El capítulo termina con una advertencia. El fuego interior no es juguete, es fuerza sagrada. Quien lo toma a la ligera terminará devorado. Quien lo asuma como destino con disciplina y mirada lúcida, descubrirá que incluso en las sombras más densas hay semillas de poder. Pero antes, hay que mirarse al espejo de las llamas y preguntarse sin piedad, ¿estoy ardiendo por voluntad propia o me estoy consumiendo sin saberlo? El fuego, cuando no destruye, puede convertirse en fuerza de transmutación. Allí donde muchos se pierden en excesos y cenizas, el hombre que aprende a dominarlo puede forjar algo nuevo, obras, caminos, símbolos que sobreviven a su propia carne. Nietzsche lo entendió como pocos. El eros no es enemigo, es materia prima. Lo decisivo es qué haces con esa energía que ruge en tu interior. Imagina el deseo como un río embravecido. Si lo dejas fluir sin cauce, inunda y arrasa, pero si lo encauzas, puede mover molinos, dar vida a ciudades, alimentar cosechas. El arte, la filosofía, incluso la política han nacido del mismo fuego que en otros consume y destruye. La diferencia no está en la intensidad del deseo, sino en la voluntad que lo dirige. Quien logra convertir la pulsión en obra, convierte la necesidad en destino. La alquimia del deseo tiene 3 fases. La primera es el reconocimiento, mirar el fuego sin miedo ni negación. Admitir que deseas, que ardes, que la chispa vive en ti. La represión solo genera sombras, hipocresía, violencia contenida. Reconocer la fuerza es darle nombre, aceptarla como parte de tu sangre.
La segunda fase es el dominio, colocar voluntad donde antes había reacción. En lugar de dejarte arrastrar por cada impulso, aprendes a respirar dentro de la llama, a decir sí o no con soberanía. Y la tercera fase es la transmutación, usar el ardor para algo que trascienda el instante, transformando la embriaguez en creación. Nietzsche, en su Zaratustra, habla del niño como la última metamorfosis del espíritu. Inocencia, juego, creación pura. Esa es la clave. El deseo, cuando se eleva, no es solo pulsión sexual, sino potencia creadora. El mismo fuego que quema entre dos cuerpos puede elevarse a poesía, a música, a revolución personal. Es el arte de sublimar sin castrar, de ascender sin negar la tierra. El verdadero alquimista no mata el instinto, lo transfigura. El peligro, claro, está en confundir sublimación con represión. No se trata de fingir pureza ni de amputar el cuerpo, sino de usarlo como trampolín. El eros puede ser oración sin necesidad de convertirse en dogma, puede ser obra sin necesidad de renuncia. El secreto está en no perder el contacto con la raíz corporal del deseo, pero aprender a conducir esa fuerza hacia expresiones que no esclavicen, sino que liberen. El fuego creativo exige disciplina. No basta con desear, hay que aprender a moldear. El artista que convierte su pasión en lienzo, el filósofo que convierte su ardor en ideas, el guerrero que transforma su instinto en estrategia. Todos ellos practican la misma alquimia, dar forma al caos. Sin forma, el deseo es humo. Con forma se convierte en símbolo. Y el símbolo permanece cuando el placer ya se ha desvanecido. En este punto aparece la voluntad de poder. Nietzsche no entendía la vida como un reposo, sino como un fluir de fuerzas que pugnan por expresarse. El deseo, en su raíz, es voluntad de expansión, de afirmación. La alquimia consiste en tomar esa voluntad y orientarla hacia lo que engrandece, no hacia lo que degrada. No se trata de negar la carne, sino de no quedarse atrapado en ella. Quien reduce el eros a mera descarga se pierde su misterio más profundo, ser energía de creación. La transmutación también es un acto de rebeldía. Vivimos en un mundo que quiere mercantilizar el deseo, reducirlo a consumo rápido, a distracción constante. La alquimia consiste en rebelarse contra esa trivialización, en no vender el fuego interior al mercado de lo efímero. Convertir el eros en creación es recuperar la soberanía sobre tu energía, negarte a ser cliente y afirmarte como creador. El fuego, así, se convierte en aliado. No lo niegas, no lo temes, no lo usas para destruirte, lo elevas. Aprendes a mantener la llama encendida sin quemarte, a darle dirección, a convertirla en obra que permanece. Esa es la alquimia nietzscheana, transformar el deseo en algo que no te consume, sino que te multiplica. La enseñanza es brutal en su simplicidad. O eres devorado por el fuego, o lo conviertes en fuerza de creación. No hay neutralidad. El deseo que se estanca se pudre, el deseo que se pierde en exceso se destruye, pero el deseo que se transmuta se convierte en puente hacia lo más alto de ti mismo. El alquimista sabe que toda pasión es materia prima y que todo ardor, si es bien trabajado, puede convertirse en oro. La pregunta final del capítulo queda suspendida en el aire, como una chispa que aún no encuentra su forma. ¿Qué estás haciendo con tu fuego? ¿Lo malgastas en llamas pasajeras o lo moldeas en algo que puede sobrevivir a tu propia ceniza? El viaje culmina en una figura que Nietzsche dejó grabada como desafío y como destino. El Übermensch, el superhombre. No es un héroe mitológico ni un ser de fuerza descomunal, sino la encarnación de aquel que ha aprendido a abrazar su fuego interior sin esclavizarse a él, que convierte cada deseo en impulso creador y cada caída en afirmación de vida. Es el hombre que arde sin consumirse, que danza en la llama como si fuera su elemento natural. El superhombre no busca apagar el deseo ni hundirse en él. Lo reconoce como chispa de eternidad, como fuerza que lo empuja a superarse, a reinventarse sin descanso. Allí donde el hombre común teme perderse en sus pasiones
o reprime su energía, el superhombre se arriesga a integrarlas y darles forma. La voluntad de poder ya no es lucha contra uno mismo, sino afirmación gozosa, el sí rotundo a la vida, incluso en sus contradicciones. Aquí emerge el concepto del eterno retorno. Imagina que todo lo que haces, cada acto, cada deseo, cada elección, tendrá que repetirse eternamente, en un ciclo infinito. ¿Serías capaz de decir sí a esa carga? El superhombre lo hace, porque no vive de concesiones ni de arrepentimientos. Vive con tal intensidad, con tal coherencia con su fuego, que podría repetir su existencia 1000 veces sin sentirla como condena. La vida se vuelve danza, no peso. Este ideal no es una abstracción filosófica, sino una exigencia brutal. Significa dejar de buscar refugios cómodos en la moral, en la costumbre, en las cadenas invisibles que reducen el deseo a fórmulas previsibles. Significa estar dispuesto a perder seguridades para ganar autenticidad. Significa mirar el abismo de tu propia libertad y no temblar. El superhombre no es un destino colectivo, es una tarea individual. Cada uno debe forjarse en su propia llama. El fuego interior, cuando se convierte en llama eterna, deja de ser enemigo o tentación y se transforma en motor de trascendencia. Ya no se trata solo de sublimar ni de resistir, se trata de crear. El superhombre es artista de sí mismo, escultor de su propio destino, alquimista que convierte pulsiones en símbolos y heridas en poder. La energía que antes se desperdiciaba en excesos o se reprimía con vergüenza, ahora se proyecta como obra, como vida que inspira, como huella que permanece. Pero este camino exige valentía radical. No hay manual, no hay modelo que imitar. Cada superhombre inventa su propia forma, su propia danza en el fuego. Lo único común es la voluntad de no negarse, de no huir, de no traicionarse a sí mismo. Es vivir como si cada segundo fuese eterno, como si cada acto fuera digno de repetirse infinitamente. Así, el deseo deja de ser peligro y se convierte en destino. La llama que en otros consume, en el superhombre ilumina. El fuego que devora, en él se vuelve creación. Esa es la gran lección nietzscheana. El deseo no está hecho para esclavizarte, sino para elevarte. Quien sabe encenderse sin perderse, quien sabe arder sin apagarse, encuentra en el fuego interior no un infierno, sino un hogar. Y al final, la pregunta queda suspendida, ardiente y definitiva. ¿Estás dispuesto a vivir de tal modo que desearías repetir tu vida eternamente? Con el mismo fuego, con la misma intensidad, con el mismo deseo que hoy llevas dentro. Esa es la prueba. Ese es el umbral. Allí comienza el superhombre.